Bueno, pues muy buenas tardes, amigos. Estamos sumamente contentos porque hoy cerramos nuestro mes de aniversario de las actividades del Planetario Cayó, que cumplimos 8 años y lo vamos a cerrar con broche de oro. Y tenemos a un gran invitado. Hoy nos vamos, en esta travesía interplanetaria, nos vamos hasta Colombia y en específico hasta Bogotá. Y la verdad es que yo estoy muy contenta porque hoy nos visita alguien a quien admiro mucho, un productor, él ya ahorita nos va a estar hablando también de lo que han hecho, pero bueno, nos vamos hasta Bogotá, qué rico, hemos estado aprendiendo, ya aprendimos del planetario de Chile, del planetario de Uruguay, de los planetarios de Brasil, y hoy nos toca irnos hasta Colombia, ¿no? Así es que vayan por su cafecito, esténse cómodos porque vamos a comenzar, y bueno, yo le doy la más cordial bienvenida a Carlos Molina. Carlos, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias, de verdad, por poder conversar con los compañeros allí en México y a los que nos asisten en otros lugares del planeta y contaros un poquito acerca de esto que es una aventura tremenda, pues, o sea, estar en los planetarios, ver lo que pasa en los planetarios y los desafíos que estamos, digamos, enfrentando en este momento. Yo creo que es una cosa muy interesante, pero sobre todo como poder intercambiar, ¿no? Intercambiar, saber, preguntar, y esa creo que puede ser la dinámica un poco de este encuentro también para los que nos están escuchando. Claro que sí, justo también conocer la importancia que tienen los planetarios y ha sido muy enriquecedor esta travesía interplanetaria porque no solo conocemos planetarios de otras partes del mundo, bueno, ahorita de América Latina, sino también conocemos esta parte cultural, también se trata de un intercambio cultural y de, bueno, saber cómo vamos manejando y cómo nos vamos enfrentando a estos retos, las similitudes que tenemos y también pues las diferencias que tenemos al modo de enfrentarnos a estas realidades. Ahora yo te dejo, Carlos, todo el auditorio. Les recuerdo antes a todos los que nos están viendo dejar sus preguntas, sus saludos para que se las hagamos aquí y se las mandemos a Carlos. Y ahora sí, bienvenidos a esta travesía interplanetaria. Están viendo en este momento mi pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, de nuevo buenas tardes a todos y a todas. Pues inicio diciendo que el planetario de Bogotá es un planetario muy antiguo, es el más antiguo de Colombia, y digamos que eso presenta unas ventajas y unas desventajas, ¿no? Es un planetario que nació en los años 60, en 1969, el mismo año en que la humanidad puso sus pies sobre la Luna. En diciembre del 69 fue que se inauguró el planetario de Bogotá con una misión muy clara, y era la de ser, digamos, el centro de ciencias, el aglomerador de ciencias de la ciudad de Bogotá, pero también, pues, como proyectarse el país, ¿cierto? Inicialmente fue equipado, como todos de la época, con un instrumento muy hermoso, que es un proyector optomecánico, del cual vamos a estar hablando en un momento, y pasó por varias fases. Pero lo interesante es que este planetario actualmente hace parte de una institución mayor en la ciudad que se llama el Instituto Distrital de las Artes. Y entonces el planetario actualmente tiene una propuesta muy fuerte de lenguajes de intercambio entre arte, ciencia y tecnología. Y es sobre lo que les voy a hablar hoy un poco. Bogotá, pues para los que de pronto no se sitúan tan bien, es la capital de Colombia, está situada a cerca de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad de clima frío, eh, pero con gente que vibra con los asuntos culturales y que ocupa los espacios culturales permanentemente. Y eso yo creo que ha sido la clave de este planetario a lo largo de sus 52 años de existencia. Permítanme entonces, vamos hacia adelante en la presentación. Nuestro planetario, entonces, esta es una ilustración de su estructura. Es un planetario muy a la usanza de la época, de los años 60, con una corriente modernista. Por eso nosotros vemos esta forma que es la forma de un caracol, ¿cierto? Pero que también recuerda de alguna manera los brazos de las galaxias espirales. Y esta inspiración, digamos, marca una época y una tendencia en el tipo de planetarios que conocimos en América Latina y en muchos lugares del mundo, ¿cierto? Donde el corazón del planetario era el domo. Y de alguna manera los domos siguen siendo el eje principal de los planetarios, pero de alguna manera están
teniendo como algunos cambios en su forma de ver o de pensarse en los contenidos que existen allí. Nosotros estamos en este cuatrenio, pues habíamos iniciado un proceso de renovación importante, ¿cierto? Entre 2020 y 2024, pues la pandemia, digamos, nos aceleró algunos de esos procesos, al contrario de restarnos fuerza, aceleró esos procesos, ¿cierto? ¿Y en qué nos queremos pues, construir o constituir? Esencialmente, cuando estamos hablando del Planetario de Bogotá, lo que nosotros que queremos es que esto sea un lugar propicio para la construcción alrededor del conocimiento científico, artístico y tecnológico. Una construcción que no es una construcción individual, no es una construcción vertical, sino que lo que queremos es que sea participativa. Por eso entonces el cambio y la cooperación van a incidir de manera positiva en la transformación de la sociedad. O sea, no nos concebimos como un planetario, institución solo gubernamental, sino que creemos que la presencia de la sociedad en esta transformación es absolutamente necesario y que tiene que ser dada en el marco de esto, de un diálogo horizontal e incluyente. Siempre esos paradigmas creemos deben regir la institución. Y de esa manera entonces nosotros digamos, tuvimos que transformar también algunas de las prácticas que teníamos. Como muchos planetarios alrededor del mundo, nosotros cerramos en marzo del año pasado, pero no nos quedamos quietos, sino que lo que construimos fue unas estrategias de movimiento, tanto en lo virtual como en lo presencial. Aquí vemos, por ejemplo, una muestra de esto, se llama Misión 15. Es una estrategia itinerante donde nosotros con un gran camión pantalla pues nos movemos por los diferentes barrios de la ciudad, y no porque pues no podíamos hacer convocatoria, simplemente podríamos llevar nuestro camión y posicionarnos frente a un edificio, en un barrio, y comenzar, digamos, esto que se transformó en una función de planetario, pero sin cúpula, ¿no? Entonces llegamos hasta cerca de unos 20 barrios el año pasado y lo que hacíamos era interactuar con las personas. Teníamos un contenido que era presentado en vivo y lo que hacíamos era interactuar, hacer preguntas, motivar digamos, la participación de las personas a través de las luces de sus celulares para que votaran, por ejemplo, si en un momento querían ir a visitar una de los satélites de Júpiter o querían ir a ver la superficie de Marte. Entonces fue una forma de involucrar a las personas en un show de planetario, como les digo, fuera de un domo y reconocer que los planetarios no necesariamente son un edificio en el centro de algún lugar o en el distrito científico de algún lugar, que puede ser un asunto más amplio. Entonces esto, que se volvió en una de nuestras principales estrategias del año pasado, se llama Misión Quinza. Quinza quiere decir colibrí en lengua muisca, que es, digamos, el pueblo, uno de los pueblos más antiguos que pobló la región del centro de Colombia y específicamente de Bogotá. Entonces había un piloto y un comandante de vuelo y ellos iban guiando entonces esta expedición que estaba siendo comandada al aire libre. Entonces, ¿de qué hablamos nosotros? De que nosotros tratamos de proponer desde nuestro planetario. Lo que queremos es, bueno, mostrar que conocemos algunas cosas, pero también que nosotros nos cuestionamos ese conocimiento del universo, entendiendo que básicamente cualquier forma de conocimiento, y claro, el conocimiento científico es una construcción social, y que eso parte desde lo que nosotros tenemos en nuestro alrededor, pero que también está influenciado poderosamente sobre el contexto global, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en esta idea de renovación, nosotros también pensamos, bueno, entonces, si el paradigma anterior es un paradigma de la experiencia interactiva, donde casi todo, pues en muchos de los museos de las 2 décadas, 3 décadas pasadas, todo pasaba por el tocar, mover, pues ¿qué íbamos a hacer con un museo, con un planetario, donde después de una pandemia como esta uno se cuestionara sobre si era seguro tocar o no algo, ¿cierto? Entonces nos cuestionamos sobre esa experiencia, pues llevando esto a la idea de que es mucho más que simplemente los dispositivos que se encuentran allí. Y nos damos cuenta que finalmente las respuestas de mucho de esto que nosotros estamos construyendo están
cuál es nuestro origen, ¿cierto? ¿Cuál fue la vocación del planetario y cómo se propone el planetario para las siguientes décadas, ¿cierto? Entonces, fijamos nuestros objetivos. Esencialmente, como nosotros estamos en un instituto de las artes, y eso es importante, pues, volver a remarcarlo, nosotros creemos que el conocimiento científico es sobre todo un conocimiento atravesado por lo creativo, ¿cierto? Y que eso de lo creativo significa involucrar a las personas con la generación de conocimiento y con la apropiación del conocimiento científico. Eso quiere decir finalmente que nosotros eh, somos escenarios donde se permite que ocurran experiencias, ¿cierto? Experiencias eh, dentro del planetario, pero también fuera de él, que lo que hacen es mostrar qué es finalmente el conocimiento científico y cómo se construye, no mostrando el conocimiento científico como una cosa terminada, hecha y hecha por seres extraordinarios, sino como algo que hacen las personas y que los ciudadanos experimentan todo el tiempo, cambiando entonces el paradigma de la ciencia como algo que hay que acercar a los ciudadanos y mostrando que lo que se puede hacer es hacer notar que la ciencia está en mucho de las cosas que hacemos cotidianamente. Entonces, para eso, pues nuestra principal herramienta ha sido, claro, la astronomía, por ser el eje transversal de los planetarios, entendida también desde esa construcción de lo territorial, ¿cierto? Como algo que parte de las comunidades y que se proyecta y que se conecta a esta red mundial eh, de conocimiento sobre el universo, ¿cierto? Y que además los planetarios también son lugares para explorar lenguajes de comunicación, ¿cierto? Audiovisuales, con las redes sociales, y allí convergen entonces, pues muchos de estos lenguajes que nosotros llamamos eh, lenguajes científicos, ¿no? O de conocimiento o de saberes, ¿cierto? Nosotros teníamos, obviamente, un planetario muy, muy lleno antes de la pandemia, un planetario que estaba pues como todo el tiempo con activaciones, con talleres, con propuestas para la comunidad, y donde esto podía ser un escenario típico de un sábado o un domingo en una de nuestras salas de talleres, ¿cierto? Eso obviamente cambió un poco y nos obligó a repensar cuáles son las estrategias tanto en lo virtual y en lo presencial con las que podemos jugar. Entonces, aquí voy a pasar muy rápido sobre esto. Además de estar trabajando sobre la construcción o ese pensamiento de ese nuevo planetario, nosotros también trabajamos con algunos públicos que son importantes para todos los centros de ciencia. Lo más importante, digamos, uno de los más importantes, claro, es la comunidad educativa. Y entonces nosotros estimulamos la creación de una red interdisciplinaria de maestros interesados en crear herramientas innovadoras para la enseñanza de las ciencias apoyadas en la astronomía. Nosotros estamos en un proceso de transformación también de nuestra forma de comunicación. La comunicación digital del planetario era muy básica, se planteaba como algo, como una suerte de vitrina, ¿no? Algo que nos llevaba a ofrecer nuestros shows, nuestros productos, pero que finalmente no se nutría con la retroalimentación de las personas, de nuestros usuarios. Entonces hemos transformado a lo largo de este año y 2 meses nuestras redes en redes de diálogo, ¿no? Lugares de encuentro, de conversación, y donde se intercambia entonces saberes, materiales educativos y diferentes posibilidades de conocer. Y otro de los paradigmas que quisimos abrir para el planetario en este cuatrenio fue la posibilidad de articularnos a las redes de trabajo, tanto de planetarios como de centros de ciencia, como de organizaciones internacionales como la Sociedad Internacional de Planetarios, la Unión Astronómica Internacional, y con esto entonces pues generar más y más vínculos de conexión con las comunidades. O sea, creemos poderosamente que ese diálogo entre lo local y lo global es un motor increíble de transformación y además de pluralidad, ¿cierto? Nos interesa mucho esto, que las personas entiendan que esto no es un conocimiento de expertos, sino que es un conocimiento plural y que en el mundo todo pues se están discutiendo cosas muy parecidas. Entonces, en esa transformación de lo digital, nosotros montamos el año pasado para la época del confinamiento unas estrategias, digamos, gruesas
que no tenían solamente no tenían que ver solamente con hablar con la gente en las redes, sino también proponer contenidos. Uno de ellos es Bajo el mismo cielo, que es, digamos, una mirada relativamente clásica, un formato de una cápsula en video semanal, más o menos de 30 minutos, que sale por YouTube, por Facebook, por Instagram y por Twitter, que invita a mirar al cielo. Es una invitación a la observación. Y el año pasado, digamos, esta cápsula que se emitía todos los lunes, se emite todos los lunes, alcanzó del orden de 204.000 usuarios solo en el segundo semestre del año. Ya para este momento el acumulado de usuarios que han visitado esta cápsula está cerca de los 300.000 de diferentes lugares del planeta, que eso es una cosa que también nos parece muy atractiva. Generamos conversaciones como las que ocurren en el planetario, o ocurrían frecuentemente en el planetario entre expertos y comunicadores, donde abordamos temas profundos de la ciencia, ¿no? O sea, y sobre todo desde la astronomía, o sea, temas de vanguardia, no solo los temas clásicos, sino temas de vanguardia, y lo ponemos en el lenguaje, o damos la vitrina para que sean los expertos los que conversen con el público, y que sea una conversación, un diálogo muy abierto con el público. Es una conversación mensual ahora. En la época del confinamiento era de 1 hora a cada semana, ¿cierto? Ahorita estamos una vez por mes porque ahora estamos trabajando más en el tema de producción de televisión. En lo acumulado del año pasado y más o menos estamos en cerca de 220.000 personas alcanzadas en redes sociales con los contenidos de Hablemos del Universo, pero además estos contenidos ya sirven para otras estrategias de las que les contaré en un momento. Orígenes tiene que ver con una reflexión que comenzamos el año pasado también frente a lo que se puso en jaque, la vida, ¿cierto? Entonces comenzamos a reflexionar en una cápsula semanal de 4 minutos más o menos sobre los diferentes aspectos de la vida y lo vivo en el universo. El origen de la vida, pero también la diversidad de la vida, ¿cierto? Y reflexiones que pasaban por cómo se gestó hasta cómo encontramos, cómo se formó, no sé, la cresta de determinado dinosaurio hace 160 millones de años. Entonces comenzamos a indagar sobre eso, y estas cápsulas que hemos venido alimentando, digamos que ustedes, ahorita les paso la dirección para que las puedan ver, eh, nos sirven ahora de apoyo para un programa muy grande que tenemos con colegios que se llama Centros de Interés en Astronomía. Más o menos estas cápsulas alcanzaron del orden de unas 120.000 personas hasta este momento. En un ratito les muestro dónde pueden encontrar algunas de ellas. Los sentidos del cosmos hace parte de nuestra estrategia de diseño universal e inclusión, donde el año pasado creamos un diccionario de lengua de señas sobre el universo, más o menos con unas 50 palabras diferentes o expresiones diferentes en lengua de señas, pues entendiendo que nuestros públicos son diversos, ¿cierto? Y que la astronomía no se trata solo de ver cosas, ¿cierto? Sino que podemos trabajar con personas sordas, con personas ciegas, con personas con diferentes en situación de diferentes tipos de discapacidad, y que es un enfoque que tenemos que fortalecer cada vez más, porque digamos el diseño de shows sonoros para planetario, el diseño de material táctil para personas ciegas, pues va a ser, digamos, lo que nos va a llevar en la próxima década a realmente cerrar esas brechas. Y no solo en el tema de discapacidad, sino también con una mirada, una perspectiva de género importante, entendiendo que tenemos también brechas por saldar con las comunidades, con las diferentes comunidades. Tenemos también un podcast que comenzamos a realizar el año pasado. Ese va por temporadas, entonces son más o menos 20 minutos de cada podcast, temporadas de más o menos unas 6 semanas. El año pasado estuvimos en un ritmo frenético de uno por semana, pero ahora estamos haciendo temporadas de 6 semanas. Está disponible en plataformas como Spotify, como iTunes y otras. Y ahí lo que hacemos es preguntarnos acerca de cosas, de situaciones sobre la historia de la ciencia, ¿no? Las historias atrás de la historia de la ciencia. Es un poco el objetivo que persigue este, esta cápsula. Pero también, como estamos en un instituto de artes,
nuevamente lo menciono, hemos hecho cruces muy interesantes con otras unidades de gestión. En particular, tenemos una gerencia de literatura y con ellas entonces hemos emprendido dos acciones diferentes. El primero, este libro sobre el cielo, es básicamente una reseña que se publica en la página web del planetario y lo que nos invita es a dialogar acerca de libros especializados tanto en divulgación o novelas que tienen que ver con ciencia ficción y entonces publicamos esto como un contenido de interés, como un contenido de invitación y en otros escenarios, en un escenario llamado Cosmos Relatos, pues lo que hacemos es discutir esas reseñas, ¿cierto? Aquí creo que se salió la presentación, permítanme un segundito. Esta me quedó como un poquito después, pero también hay que decir que en esa campaña que les mencionaba hace un segundo de inclusión, pues el planetario ha sido reconocido por la Unión Astronómica Internacional y por la Oficina de Astronomía para el Desarrollo con dos diferentes estímulos. Uno de ellos se llamó la Sensoroteca Astronómica, que es básicamente una experiencia sin luz, al oscuro, donde las personas son invitadas a descubrir formas, a descubrir olores, sonidos, eh, intentando explorar, ¿no? Expandir esa visión de la experiencia. Y también uno de nuestros proyectos más ambiciosos a lo largo de los últimos 6 años es el de AstroBebés, que es el trabajo de astronomía con primera infancia. Ya, ya digamos, hemos tenido grupos de 40, 50 niños pequeños que estoy hablando, cuando hablo de primera infancia, estoy hablando desde básicamente 0 años hasta 3 años. Y lo que hacemos ahí es estimular a través de sonidos, a través de imágenes en nuestros domos inflables, pues la observación de los niños sobre el universo, ¿cierto? Entonces ahí creamos shows en vivo, shows con música en vivo y tenemos diferentes experiencias táctiles también para los niños para estimular a los niños a preguntarse sobre el universo, ¿cierto? Tenemos unas reseñas semanales sobre astrofotografía, donde invitamos a astrofotógrafos colombianos eh, en algo que está entre el límite entre la técnica y el arte, ¿no? La fotografía nocturna, sobre todo, más que la astrofotografía, la fotografía nocturna es un campo apasionante y en Colombia tenemos grandes representantes de este tipo de trabajo. Entonces lo que hacemos es publicar las imágenes que son reseñadas, que son conectadas, que nos envían y llevarlas al público, mostrarles, digamos, incluso generar conversación con algunos de estos astrofotógrafos o fotógrafos nocturnos también para hablar acerca de cómo fueron logradas esas imágenes. Este año también hemos trabajado en recorridos históricos, hablando acerca de hitos de la astronomía, ¿cierto? Y esto lo llamamos, pues, en Facebook, Instagram y Twitter lo llamamos la primera vez. Entonces hablamos acerca de, por ejemplo, la primera vez que se observan los anillos de Saturno, la primera vez que se tuvo una imagen de radio, en fin. Y esto ayuda también a contextualizar eso que les decía ahorita, de que la astronomía y la ciencia no son procesos acabados, sino que son procesos que dependen mucho del contexto y las personas que los desarrollan. Y este año también estamos creando un nuevo espacio que se llama Radio Planetaria, que está produciendo ya ciclos que son diferentes, digamos, a lo que proponemos en el podcast y tienen como objetivo públicos diferentes también. Entonces, por ejemplo, estamos comenzando a explorar la posibilidad de trabajar radioteatro y radionovela científica, ¿no? Entonces, creando los libretos y muy enfocado en población infantil. Eso es una de nuestras propuestas también para este año. Alerta astronómica, donde analizamos noticias muchas veces, contenidos que presentan informaciones que no están claras, que están erradas, entonces es un poco una forma de combatir las fake news. Sabemos que es una de las preocupaciones más grandes de nuestro momento actual, ¿cierto? Informaciones equivocadas. En la época del COVID hemos tenido
ejemplos enormes sobre eso, y un poco sabemos que somos responsables y que las instituciones como las de nosotros tienen una responsabilidad y son miradas de cerca por las personas como referentes, ¿no? Para aclarar estos temas. Entonces, hemos creado este proyecto que se llama Alerta Astronómica y vamos también al séptimo arte trabajando con, con algo que está muy relacionado a la idea del cine imposible, ¿no? Entonces, presentar escenas de películas, explicar por qué son o por qué no son posibles desde una visión científica y se crean no necesariamente mostrando la película, sino con un formato parecido al de los Pictoline, ¿cierto? Entonces ahí se va describiendo cuáles son los contenidos y qué es lo que está ocurriendo en estos diferentes espacios. Hemos creado también una franja que se llama Otros Mundos, junto con la Cinemateca de Bogotá, que es como la entidad que promueve el cine, el consumo, la producción de cine en la ciudad. Y, y entonces sumamos proyecciones de ciencia ficción con conversatorios o con talleres para intentar analizar, entender los contenidos de esas películas. Hace un mes, pues inauguramos esta franja con la película Solaris de Andrei Tarkovsky y tuvimos la posibilidad en varios de estas proyecciones lo que tenemos aliados, ¿no? Entonces, en este caso era la Embajada de Rusia, tenemos ahora también programación con la Embajada de Polonia y otros para fortalecer esa idea, pues como de una visión cultural también del cine de ciencia ficción, no solamente pues como los paradigmas tradicionales de ciencia ficción que consumimos en los teatros y en la televisión, que están muy ligados a un tipo de estética, sino tener una mirada un poco más amplia que incluya la ciencia ficción hecha en Latinoamérica también y la ciencia ficción hecha en Colombia. Hemos comenzado también con la Galería de Arte Santa Fe, que inicialmente quedaba en el Planetario de Bogotá, una serie de espacios que se llaman Club de Ilustración, donde lo que proponemos es aprender a leer primero, aprender a leer la ilustración científica y después como entender las técnicas que están involucradas allí, ¿cierto? Y a través de mapas, a través de las representaciones botánicas, pues cómo entendemos lo que ha sido plasmado en estas representaciones y cómo nosotros finalmente podemos darle un marco, darle fuerza eh, a esta arte pues de la ilustración, ¿cierto? Y con esa mirada y pues en lo posible si llegamos a eso sería maravilloso descubrir o invitar o inspirar a algunas personas a que sigan carreras en estas que son artes relacionadas con la ilustración científica. También tenemos en la actualidad una revista, la lanzamos ahorita en mitad de año, se llama la revista Cometa, que no es una revista solo del Planetario de Bogotá, sino que pues nació o es jalonada inicialmente por el Planetario de Bogotá, pero la invitación es para la creación de contenidos en el marco de una gran red de observatorios y planetarios que hay en Colombia, que hemos ido estructurando. Entonces nos sirve para divulgar las actividades de los observatorios y de los planetarios y también para divulgar lo que hacen los científicos de la comunidad colombiana. Es una revista digital, en un momentito les muestro un poco cómo se ve, y la propuesta es que sea semestral, que salga en los solsticios. Entonces, la primera salió ahorita el 21 de este mes y pues el 23 del mes de junio, perdón, y la expectativa es que en diciembre salga la próxima revista, ¿cierto? Cosmos Relatos está ligado a lo que les decía ahorita de libros sobre el cielo, pero estos son encuentros, pequeños encuentros con la gerencia de literatura para hablar acerca de estos libros que hemos venido discutiendo. Y pues dentro de esta programación, hecho con un barrio de lo que hemos estado haciendo, pues nuestra expectativa es este año poder llevar a cabo en presencialidad el 12º encuentro de la Asociación de Planetarios de América del Sur, en esa idea de juntarnos, de crear en red. Pues se va a realizar por primera vez desde que fue creada la asociación en el norte de Sudamérica esta reunión.
y estamos invitando a algunos personajes importantes de la comunidad de la astronomía y de los planetarios. Milagros, quien está aquí, esperamos que pueda ser una de nuestras invitadas, ojalá presencial, a este encuentro. Será en diciembre del 6 al 10. Y tendremos también, esperamos tener la presencia de Brian Cox, astrofísico, perdón, físico de partículas de la Universidad de Manchester y uno de los divulgadores más activos en Inglaterra de las ciencias del espacio y de la física, a Theofanis Matsopoulos, que es un creador de contenidos para Domo, digamos que ha sido una de las personas que ha fortalecido y ha llevado parte de la industria de producción, sobre todo en lo que tiene que ver con fotografía nocturna, con video del cielo inmersivo, pues lo ha llevado a un lugar muy alto. Guilherme Marangelo del Planetario de Unipampa en Brasil, David Weigel del Centro de Astrovisualización del Space and Rocket Center en los Estados Unidos y uno de los colaboradores del World Wide Telescope. Entonces son algunos de los invitados que esperamos poder tener en esta reunión de planetarios. Esto respecto a parte de lo que hacemos, de nuestra actividad, pero también quería contarles que como nos estamos renovando, pues estamos pensando fuertemente en nuestras salas interactivas con otro concepto y en el resto del espacio del planetario a través de una mirada. Y es la mirada del universo en nosotros, entender que somos del universo. Y que la vida en el universo, no solo en la Tierra, pues está compuesta de los mismos elementos hasta donde sabemos, ¿cierto? Entonces lo que estamos pensando es cómo el planetario puede ser un lugar donde confluye una narrativa sobre la vida, pero a partir de las ciencias de la Tierra, la biología, la física, la química, pero también como una construcción social y cultural, ¿no? O sea, que parte de esa idea de una, de un fenómeno emergente, pero que nos va a llevar a pensar acerca de la vida y de nosotros como seres vivos en un planeta como el nuestro, ¿cierto? O sea, va a tener esta nueva mirada del planetario, una mirada que parte también de lo científico, pero llega a lo ético acerca de la importancia de la conservación de la vida, ¿cierto? Y quería mostrarles aquí muy brevemente, ya para terminar, pues algunos de los elementos que estamos construyendo allí. Estamos hablando acerca de la importancia del agua, estamos hablando acerca de los diferentes biomas, no solo los acuáticos, sino los terrestres, los de bosque, y cómo podemos explorarlos y sentir la vida en ese contexto. Entonces allí nos ponemos en el, en la cabeza casi de una ballena que va surcando el Océano Pacífico en busca de alimento, en busca de calor, y llegamos y exploramos ese ambiente y la fragilidad de ese ambiente y todas las dependencias de los elementos que están ahí. Esto lo vamos a tener la sala, entendiendo que finalmente cuando nosotros hablamos de interacción, lo que hablamos es desde el concepto de Moore, en la interactividad, en la estructura, ¿cierto? En los materiales, en la interacción entre las personas y en la interactividad, que es básicamente la relación con la tecnología mediadora. Entonces, no es solamente poner dispositivos en diferentes lugares y que la gente pues entienda con ellos, sino que efectivamente haya más ejercicios de mediación, una mediación mucho más amplia de esa forma. Entonces estamos construyendo nuestras nuevas salas interactivas con paradigmas también incluyentes. En nuestra versión anterior había algunas dificultades, por ejemplo, con las alturas y los niños, muchos de ellos no alcanzaban a interactuar con los dispositivos. Son cosas que estamos teniendo en cuenta. Estamos cambiando un poco un paradigma que fue muy fuerte de los planetarios como lugares muy negros, ¿cierto? Por esa vocación del universo. Estamos cambiándolo a tonos que tengan más que ver con eso, con lo vivo. Estamos reflexionando acerca de la historia de nuestro planeta, la historia de la vida de nuestro planeta. Estamos hablando acerca de la historia pasada y la historia futura, ¿cierto? O sea, la historia de los cambios. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando. Vamos a poner algunas conversaciones difíciles, ¿no? O sea, va a ser un lugar seguro para unas conversaciones que a veces son difíciles, ¿no? Y conversaciones que hay que dar finalmente. Cuando hablamos de conversaciones estamos diciendo que tenemos que proponer
espacios de diálogos para las personas, porque no es solamente que ellas vayan y se lleven una idea, ¿cierto? Sino que allí ocurra algo más, ¿cierto? Pero también estamos bajo un paradigma que es el de un escenario, un planetario sustentable. Esto hace parte, digamos, de toda una apuesta en el Instituto Digital de las Artes para tener teatros sustentables, escenarios sustentables. ¿Y qué quiere decir sustentable en este marco? Pues que nos preocupamos por los materiales, nos preocupamos por aprovechar condiciones ambientales favorables. En Bogotá llueve muchísimo, entonces, ¿cómo podemos aprovechar también ese factor a nuestro favor? Pero también el cómo nosotros cambiamos el modelo de, bueno, entonces tenemos esta experiencia interactiva y vamos a traer otras, ¿no? O sea, ¿cómo podemos darle la vuelta a eso y, por ejemplo, crear exposiciones itinerantes con parte de este material que tenemos y cómo nosotros podemos reutilizar parte de esto que nosotros tenemos ya en el escenario? Entonces, es uno de los paradigmas que está llevando esta transformación. Y pues finalmente, hacia 2024, nosotros cómo nos vemos. Nosotros nos vemos como un museo de ciencias. Eso es digamos, una apuesta importante, porque a veces los planetarios, como estaban muy caracterizados por ese día del domo, pues pierden la posibilidad de ver que hay muchas otras cosas que pueden ser traídas al escenario, ¿no? Entonces, un museo de ciencias certificado, pues en nuestro país por Ministerio de Ciencias, que cumpla con las características, que efectivamente esté certificado en su modelo de trabajo, pero también en la generación de escenarios para la apropiación del conocimiento, un museo que tenga buenas prácticas, que tenga gestión del conocimiento, que tenga una programación de alta calidad, muy atractiva, pero que además cree los contenidos o muchos de los contenidos que propone. Y estará plenamente integrado a esto que nosotros llamamos la red de equipamientos culturales del IDARTES. Es decir, aquí en el Planetario de Bogotá puede ocurrir una conferencia con un premio Nobel o puede ocurrir un montaje de danza contemporánea, ¿cierto? Y nosotros no solamente estamos en nuestro escenario, sino que nosotros podemos estar en el mayor teatro de Bogotá hablando acerca de ciencias. Y estamos generando entonces así un paradigma que es no localizado de la discusión de la apropiación científica del conocimiento, sino muchos escenarios que pueden ser apropiados por la comunidad y hasta donde nosotros podemos llegar gracias a eso de tener una red de equipamientos culturales. En el momento nosotros estamos cambiando nuestro sistema de proyección. Tuvimos durante 52 años se los mostré hace un ratito, este aparato que es muy bonito, es hermoso, es un clásico, pues, de otra época, ¿cierto? Que es el proyector planetario de la casa Zeiss. Está funcional, o sea, no lo vamos a desmontar, está funcional, pero lo que queremos es retomar una idea que no salió también en el pasado. Hace unos 10 años tuvimos unos proyectores digitales, pero no por las dimensiones del espacio, por todo esto, acabaron no siendo muy funcionales y estamos cambiando nuestra tecnología. Ahorita el 27 de agosto vamos a hacer el lanzamiento de nuestro sistema nuevo de proyección con dos proyectores de 32.000 lumens Griffin de la casa Christie, con servidores pues potentes para la producción y para la exhibición de contenidos full dome, pero en esa intuición de cambiar el paradigma de un domo a un teatro inmersivo. O sea, creemos que puede haber más. Siendo la ciencia el protagonista principal de un escenario como un planetario, creemos que los planetarios están llamados a ser centros culturales, ¿cierto? Y en la medida en que nosotros traigamos a otros públicos, esos centros culturales se van a enriquecer y van a, a permitir que eso que estamos hablando de divulgación científica, de apropiación social del conocimiento científico, pues se democratice nuevamente, como lo mencioné hace un rato. Y bueno, más o menos eso era lo que tenía para contarles a grandes rasgos, y pues la idea es que podamos charlar un poquito acerca de esto que estuvimos hablando. Pues muchísimas gracias, Carlos. Carlos, como les comentaba al principio, es el director del Planetario de Bogotá y ahorita pues nos presentó parte de lo que ha sido el planetario en estos 52 años, que la verdad muchísimas felicidades
por todas estas estrategias, ¿no? Que nos dejan también a nosotros, a los planetarios acá en Quintana Roo. Y aprovecho para mandar saludo al planetario de Playa del Carmen, de Chetumal y de Cozumel, que estamos ahorita enlazados en esta transmisión para llevarlo a todo Quintana Roo. Y bueno, que serán estas experiencias que él nos comenta sumamente enriquecedoras y también inspiradoras para nosotros poder seguir creando. Nosotros apenas tenemos 8 añitos, ¿no? Estamos pues bastante pequeñitos, pero bueno, la idea justamente es también llegar, ¿no? Como tú lo mencionabas, a hacer un espacio, ¿no? Cultural, que me parece que eso es como la misión que nosotros tenemos, ¿no? A final de cuentas. Y por ahí nos llegan, tenemos preguntas, saludos también. A ver, nada más dame tantito chance. Y, a ver, saludos a Jack Caballero, a Gabriel Cruz, Etza Sánchez, saludos a Marcelo Silveira, que también nos está viendo. Nos preguntan, Carlos, ¿el planetario tiene algún costo? Sí, el Planetario de Bogotá es una institución del distrito, pero tiene costo. Entonces, muchas de nuestras actividades no tienen costo, por ejemplo, las conferencias, todo esto no tiene costo, pero tenemos un costo que está actualmente cerca de los 18.000 pesos colombianos, que eso es algo así como unos $3, $4 más o menos. Ese es el valor. Perfecto. También nos preguntan por acá, el equipo, dice, voy a leer todo el comentario, que muchas felicidades por todas las actividades que realizan, son maravillosas. Sin embargo, tengo una pregunta, ¿cuántas personas integran su equipo? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque tiene que ver con la posibilidad de estar en un sistema público, ¿no? Nuestro planetario es un planetario grande, digamos, para el contexto latinoamericano, es un planetario que tiene un domo de 22 metros y tiene actividad o proyección, necesidad de proyección a todo el distrito. Bogotá es una ciudad con 10 millones de personas, cerca de 10 millones de personas, pues como en su área metropolitana, y que está proyectándose, digamos, a los municipios cercanos, ¿cierto? Entonces, tenemos en el equipo completo cerca de unas 45 personas, digamos, en el equipo base del planetario, ¿cierto? ¿Y qué hacen estas personas? Tenemos más o menos unos 4 o 5 planetaristas, tenemos 10 mediadores que están dedicados tradicionalmente a las salas interactivas, pero que ahora han comenzado a trabajar mucho en otras formas de divulgación. Tenemos un equipo de educación que tiene actualmente 6 personas, tenemos un equipo de divulgación, pues además de los mediadores, que es de unas 8 personas. Tenemos 3 personas en comunicaciones, una periodista, una community manager y un diseñador gráfico. Y tenemos personas en el soporte administrativo también, ¿cierto? Desde operaciones hasta todo lo que tiene que ver con convenios, sí, con gestión de los públicos. Entonces, el núcleo es de más o menos unas 45 personas. Hay otro modelo que es el modelo de empresas contratadas para el tema de servicios generales, ¿cierto? Aseo, en fin, y vigilancia, que son más o menos unas 20 personas también. Entonces, por ahí vamos pensando como unas 65 personas. Y tenemos un proyecto ahora que se llama Centros de Interés en Astronomía, con el que atendemos a 3.400 niños de Bogotá, de las escuelas bogotanas, y ahí tenemos un equipo de otras 20 personas. Digamos, ese equipo es un equipo que es contratado con la Secretaría de Educación, ¿cierto? O sea, no es un equipo propio continuo del planetario, pero que está ligado al planetario en términos de que misionalmente se construyen los contenidos de la mano y ellos, digamos, no son un proyecto satélite, sino que son el planetario expandido, ¿cierto? Son la visión de planetario expandido en territorio. Entonces, si decimos así, digamos que podríamos ser cerca de 80 personas, lo cual suena muy grande para muchos planetarios, ¿cierto? Porque muchos planetarios no tienen equipos tan grandes, pero nuevamente digo que es por ser una infraestructura pública y porque tenemos, digamos, una demanda muy alta por atender, digamos, la
Y ojo, ahí también hay que decir una cosa, y es que el modelo de contratación no es que todos esos sean funcionarios del planetario, porque funcionarios de carrera, ahí solamente, eso es muy particular, hay 3 funcionarios y el resto son contratistas, prestación de servicios. Ok, gracias Carlos. Por aquí le mandamos saludos a Héctor Lara, también otro planetarista. Dice, buenas tardes, felicidades por tanto trabajo y el gran abanico de actividades. En esta época de pandemia, ¿cuántas áreas han crecido o creado en el Planetario de Bogotá para su trabajo a distancia? ¿Las planean mantener funcionando post pandemia? ¿Y con qué instituciones se vinculan para llevar a cabo sus tareas? Muchas gracias. Sí, de hecho, como les decía ahorita, yo creo que la pandemia supuso como para muchas instituciones una revolución en nuestras áreas de comunicaciones, ¿cierto? Entonces, fortalecimos nuestra área de comunicaciones y la conectamos mucho más con lo misional del planetario. Antes, digamos, estaba muy dedicada a eso que les decía que era la promoción, pero como tuvimos esta necesidad de hablar más con el público, de estar más cerca, entonces se fusionó mucho más fuertemente con el radio misional y eso es algo que definitivamente queremos conservar, o sea, que sean áreas hermanas. Eh, en el programa que les mostré casi al inicio de Misión 15 es algo que tuvo tanto éxito que lo mantenemos, pero con toda, porque nos permite tener otro tipo de auditorio, ¿cierto? Digamos, muchos de los planetarios tenemos estrategias de territorialización con planetarios móviles, ¿no? Con domos móviles. Pero en la pandemia ha sido un poco más difícil, pues, atender grandes públicos, entre comillas, grandes públicos, pues porque en un domo portátil caben 40, 50 personas, ha sido muy difícil atenderlos con esos domos. Entonces lo que estamos haciendo es moviéndonos a la idea de domos, de domo no domo, ¿cierto? O sea, es una proyección que permite que estés en un parque, estés en cualquier lugar y que lo hagas una acción muy rápida, en una horita más o menos, pero puedas atender a muchas personas ahí, pues como las que puedan estar al aire libre, como corresponde, digamos, a esta época, ¿cierto? Que no estén confinados. Entonces eso es importante. Y también hemos fortalecido nuestra propuesta de actividades digitales con escuelas y colegios y ha sido un buen modelo porque muchas veces incluso en nuestra vida pasada ante pandémica, muchas personas o muchas instituciones veían dificultades en transportar a los chicos hasta el planetario, ¿cierto? Entonces ha sido una forma también de estar ahí de manera permanente. Y el proyecto que tenemos con Secretaría de Educación tiene gran parte de su componente en lo digital, en lo virtual. Entonces hay acompañamientos muy cercanos y nos gusta mucho ese modelo. Gracias, Carlos. También nos preguntan, ahora que comentabas, bueno, que tienen casi 10 millones, ¿no? En el área metropolitana. ¿Cuántos planetarios hay allá en Colombia? Y ahora que mencionabas, por ejemplo, estos planetarios, ustedes tienen también esta posibilidad de tener estos espacios, estos teatros, ¿no? Abiertos. ¿Los llevan a otras ciudades o solo es en Bogotá? Te respondo lo primero. En Bogotá tenemos básicamente 2, 3 planetarios fijos, ¿cierto? Que son el de Planetario de Bogotá, Maloca, que es un centro de ciencias, y la Universidad Sergio Arboleda. El de Maloca es de 22 metros, si no me equivoco también, y el de Sergio Arboleda es tal vez de 5 metros. Tenemos más o menos alrededor de unos 8 o 9 planetarios fijos operantes en Colombia, tal vez 10 ahora. Y hay proyectos de más o menos unos 5 nuevos planetarios que están en camino, ¿cierto? Y hay una gran cantidad de planetarios móviles. Yo diría que pasan de 30 a 40 planetarios móviles en el país, que tampoco creo que sea suficiente, pero o sea, los planetarios móviles son un increíble recurso para llegar a lugares donde no lo logramos. Y con Planetario de Bogotá atendemos muchas actividades, o el centro de nuestra actividad está en Bogotá porque es, digamos, donde están los recursos del distrito, pero también tenemos la posibilidad de salir a otros departamentos o estados para ejecutar acciones itinerantes. Entonces sí tenemos esa posibilidad.
Excelente, gracias Carlos. Nos siguen llegando más preguntas. Nos dice aquí Tania Martínez, dice, ¿qué le recomiendas a los planetarios más jóvenes como nosotros, que cumplimos 8 años para poder llegar a los 50 años o más con éxito, cumpliendo nuestra misión de divulgar ciencia? Tania es nuestra astrónoma. Saludos a Tania por ahí. Hola, Tania. Tania, pues un gusto. Lo primero, yo creo que es eso, o sea, la diversidad en la programación, o sea, que no se nos olvide cuál es nuestra vocación, ¿cierto? O sea, la de generar espacios que estimulen la apropiación del conocimiento científico, pero sobre todo, darnos cuenta que los planetarios tienen también otra misión y es mostrar que lo científico y lo cultural están de la mano, ¿cierto? O sea, que no, que cuando hablamos de cultura científica, eso no es algo que brotó de la Tierra, o que se hizo en un matraz o que se hizo con un telescopio, sino que se hizo con la reflexión y los contextos. Entonces, siempre partir de los contextos. O sea, no necesariamente todo lo que viene de afuera tiene que ser lo que se ponga en nuestros planetarios. Nuestros públicos leen muy bien el hecho de que se vean reflejados ahí. Y pues ahí, claro, hay un gran ejemplo en el trabajo que ha hecho Milagros con los shows para domo de gastronomía azteca y maya. Y creo que eso da mucha fuerza, tener principio de identidad. Y la identidad da cariño por la institución. Entonces, entender eso, que no somos un edificio, sino que somos una identidad y que fortalecemos la identidad de nuestros pueblos y que tenemos la posibilidad de salirnos del edificio y hacerlo en otras partes, ¿cierto? Y establecer diálogos plurales en otras partes. Y se me quedó de ahorita, no sé si de la otra pregunta, nosotros trabajamos de la mano, no solo con Secretaría de Educación, sino con Secretaría de Cultura, con Secretaría de Desarrollo, en varios proyectos para llevar a cabo nuestra misión. O sea, intentamos articularnos mucho porque precisamente los presupuestos no son tan grandes para ciencia y tecnología en nuestros países. Entonces nos toca articularnos, o sea, ver la oportunidad en cosas como, bueno, entonces, si es con Secretaría de Cultura, cómo llevamos teatro, cómo intervenimos en la música, o cómo somos escenario para la música. Si es Secretaría de Desarrollo, mostrando cómo la astronomía ha sido un factor importante en procesos, por ejemplo, de búsqueda de la igualdad, de la equidad, perdón, cómo ha sido importante en la construcción o en el avance tecnológico y de innovación. Entonces, pues son diferentes miradas. O sea, cuando nosotros decimos esto, pues nosotros podemos hablar desde, como les decía ahorita, desde el fondo del mar hasta la radiación cósmica de fondo y vamos a tener tema ahí. O sea, entender que no se nos acaba el tema. Eso sí el universo es nuestro tema, ¿no? Entonces es ser ambiciosos en eso, no tener temas vetados, tal vez. Gracias, Carlos. Nos pregunta Rocío, dice, ¿cómo se ha consolidado la divulgación de la ciencia como disciplina en Colombia y qué progresos hay para los profesionales que se quieren dedicar a la divulgación allá en Colombia? Sí, yo creo que es un campo que tal vez en los últimos 30 años ha visto un crecimiento importante, ¿cierto? Lo hablo desde los tanques de pensamiento que se gestionan, que se generan en las universidades, pero también la construcción de centros de ciencias y cómo el Ministerio de Ciencias, antes Colciencias, ha reconocido como un componente muy importante el de la apropiación social del conocimiento. Incluso esa expresión, la apropiación social del conocimiento, Es es colombiana. muy, es muy a la colombiana, Colombiana. sí, sí, es colombiana, sí. Entonces, digamos, se ha reconocido que esto es un campo en el cual debe haber diversidad de actores, pero también diversidad de financiadores, ¿cierto? Entonces, ahora trabajamos de la mano de las universidades, de los centros de ciencia, nuestros planetarios y los museos están en un programa que se llama Centros de Ciencia, que lo que hace es profesionalizar la actividad, ofrecer garantías, ofrecer convocatorias, ofrecer formación para el personal, y creo que eso está haciendo la diferencia. Digamos, obviamente por la pandemia y otros asuntos que han pasado en Colombia, no ha sido en los últimos 3 años donde más fuerza se le ha dado al tema, pero yo creo que las 3 décadas anteriores han visto nacer iniciativas importantes, Maloca, como se los decía ahorita, el Parque Explora en Medellín, eh, Bioma en Manizales, o sea, museos de ciencia que vienen fortaleciéndose y creándose en todo el país. Entonces yo creo que si hay un interés particular y
sobre todo se ha puesto en el ecosistema de investigación en ciencias, pues la necesidad de incluir el componente de divulgación incluso como un componente de evaluación de los proyectos, ¿cierto? O sea, cuando presentas un proyecto de investigación tienes que presentar una propuesta de divulgación también, ¿cierto? De tus resultados. Y eso me parece que es muy positivo y que redunda en eso. Y hay nuevas iniciativas de ciencia ciudadana, hay nuevos medios, ¿cierto? Los invito, por ejemplo, a conocer una revista muy bonita que se llama Saturnida, que es una publicación de divulgación de las ciencias independiente, pero que viene trayendo contenidos muy interesantes pues, a la comunidad. Y bueno, y los contenidos de los propios centros de ciencia me parece que es importante conocerlos. Gracias, Carlos. Y por acá nos pregunta Laura Rojo, dice, ¿cuál es su esquema de ingresos o cómo cobran sus servicios? Mi pregunta, añadiendo a esta pregunta que hace Laura, ¿su modelo de negocios ha cambiado a partir del COVID o va a cambiar a partir de COVID? Yo creo que hay varios elementos que sí. O sea, digamos, nosotros tenemos una mirada sobre la visita al planetario que estaba muy sectorizada. Nosotros, digamos, de alguna manera hemos fortalecido nuestra identidad de planetario es un museo de ciencias, ¿cierto? Entonces antes teníamos un relato donde había un domo y había un museo dentro del planetario. Ahora lo que decimos, no, es una experiencia completa, o sea, está conectado. Lo que pasa en el domo, lo que pasa en las salas interactivas, está conectado y estamos trabajando el concepto de rutas dentro del museo, ¿cierto? Entonces, en una hora tú estás trabajando, por ejemplo, sobre el tema de la vida, entonces lo que hay en el domo es una reflexión sobre la vida, después vas y algunos de los interactivos te muestran cómo se forman las moléculas, cómo se forman, no sé, o sea, los microorganismos. Pero una hora después tienes un show que habla sobre la luna, ¿cierto? En el domo. Entonces, con muchos de los mismos interactivos, tú construyes otro tipo de camino, ¿cierto? Entonces, eso da una posibilidad y es de que finalmente tú puedas ir 3 veces al año, 4 veces al año, cuantas rutas tengamos activadas, y vas a ver un planetario diferente. O sea, así estés en el mismo planetario, ¿cierto? Estés en el mismo lugar físico, pero el relato que vas a construir ahí va a ser totalmente diferente. Y eso es un modelo también de una forma de refrescar el contenido. Entonces hemos integrado en un único producto que es el modelo de ruta. En las horas de la noche, de los fines de semana, tenemos unos espectáculos musicales láser que han sido súper bien acogidos. O sea, ya lleva creo que 4 temporadas, 4 años consecutivos, 5 años tal vez. Y traes básicamente a gente que está interesada en ver bandas de rock o está interesadas en ver bandas pop, no sé. Entonces se hace una construcción láser, de proyección láser, no con los proyectores, y pues el sonido de nuestro planetario 7.1 es muy poderoso. Y la gente, o sea, les digo, hace colas tremendas para eso. Y no es un producto necesariamente de ciencia, pero cuando las personas llegan allí se enteran acerca de todo lo otro que pasa en el planetario. Y ahora, a partir de la llegada de nuestros nuevos proyectores, lo que vamos a hacer es, pues básicamente, tomar ese componente del full dome en unas experiencias que nosotros ya habíamos tenido, digamos, en otros escenarios y hacer mucho más full dome artístico, ¿no? Entonces tendremos para la inauguración del sistema de proyección un montaje sobre la metamorfosis de David Bowie en Ziggy Stardust. Entonces es un show todo creado bajo ese concepto y vamos a tener 10 músicos en escena, en fin, o sea, va a ser un espectáculo muy bonito y eso aporta, digamos, a ese modelo de ingresos. Eso es, digamos, lo que pasa en Planetario. Pero también en los convenios que les decía ahorita, o sea, en el convenio con Secretaría de Educación, entonces nosotros usamos ese convenio para contratar a las personas que desarrollan contenidos, que dan los contenidos, que trabajan los contenidos con los niños y así fortalecemos, digamos, también nuestro núcleo de pensamiento con formaciones diversas. Entonces ahí hay biólogos, físicos, químicos, licenciados en educación, en fin, y ahí eso, digamos, hace que fortalezcamos también nuestra diversidad de productos. Gracias, Carlos. Pues ya estamos ya sobre el tiempo, pero antes un saludo. Enriqueta Pérez Ramos nos dice buenas tardes, excelente charla. La astronomía, una ciencia siempre muy interesante desde los orígenes de la humanidad.
Y bueno, para que quede grabado, pues yo encantada de ir allá a Colombia y volver a verte, Carlos. Y ya para terminar, Carlos, nada más si nos puedes recordar a todos las redes sociales, cómo nos podemos enterar. Hay un montón de programas que ustedes realizan también y que sería bueno también pues que nos diéramos una vuelta, un chapuzón por allá. No sé si nos puedas por Permítanme ahí. entonces, vuelvo a compartir esta Sí, adelante, final adelante. y les muestro un poco. Recuerdan, hay Listo. podcast, hay cápsulas de video, Sí. ahí está. Entonces nos pueden encontrar en redes como Planetario de Bogotá, ¿cierto? En Facebook, Planetario Beta en Twitter y Planetario Boc en Instagram, pero también nos pueden buscar nuestra página ya se los voy a mostrar en un segundo, si me lo permiten, la voy a poner aquí para que la veamos. Un segundo. Sí, adelante, adelante. No la tenía abierta, pues ya la pongo. Y les voy a mostrar un segundito, por favor. Intento mi internet, pero yo creo que ya va. Entonces, sería esta. Entonces, aquí la pueden ver, planetario de bogotá.gov.co, y aquí van a ver pues, sobre nuestros cursos, sobre toda la programación que venimos desarrollando, aquí sobre eh, la programación que les mencioné ahorita, los podcasts, aquí pueden tener acceso a la revista también, un poco acerca de los talleres y las charlas que publicamos y estamos fortaleciendo, digamos, algunas áreas aquí de contenido, ¿cierto? Entonces aquí van a poder encontrar lo que les decía en las cápsulas también. Y es material que ustedes pueden aprovechar, pues, o sea, porque finalmente para cursos, o sea, en las escuelas o en las universidades, muchas veces uno tiene dificultades de encontrar material curado, ¿cierto? Y temático. Entonces aquí podrán encontrar, pues, como las diferentes emisiones de estos productos que les mencionaba hace un ratito. Entonces ahí podrán encontrar todo el histórico desde que comenzamos el año pasado, incluso pues lo que pasó en Navidad, en fin, todo esto bajo esa mirada, pues como de una invitación a una divulgación científica fresca, ¿no? Y bueno, y en un tono que sea muy local. Tal vez a veces eso puede ser bueno o malo, pero sí creemos mucho que ese tono local y esas voces locales y esas voces diversas son importantísimas. O sea, que se vea que somos los ciudadanos los que podemos decir y contar, no solamente es una voz autorizada del científico. Ese es, digamos, como nuestra carta de presentación. Perfecto, Carlos, pues te agradezco mucho y de nuevo muchas felicidades. Ha sido una charla, insisto, muy enriquecedora, muy inspiradora también, ¿no? Nos dejas como con a nosotros aquí en los planetarios una tarea, ¿no? También, por poder ver así como ustedes han podido ver un poco más allá, ¿no? Y es lo que necesitamos hacer como planetarios, poder redefinirnos ahora con la pandemia, ¿no? Si ya de por sí con toda la cuestión digital, los medios digitales, había una necesidad pues de volver a repensar, ¿no? ¿Qué es un planetario? Y yo creo que ahora la pandemia nos obliga, pero como tú muy bien lo has apuntado, ¿no? Y como muy bien pues lo has comentado, ¿no? Estos planetarios tienen que finalmente convertirse en espacios culturales, ¿no? De divulgación. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo, disculpen auditorio, pero estuvo muy buena la charla. Con esto nos despedimos, esta es la última actividad que tenemos del aniversario, pero recuerden visitar nuestras redes sociales, seguir las actividades de Planetario Cayor, seguir también al Planetario de Bogotá y yo me despido y hasta la próxima. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.